Damas y caballeros, oficialmente, llegamos a la encuesta menos votada, y más importante, estamos en la recta final de los icebergs de torneos de fútbol. Así que sin más que rellenar, les dejo el video, así que vayan a disfrutarlo. Nivel 1. Origen de la Copa. La Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 es un torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol femenino compuestas por jugadoras de 20 años o menores. El torneo es organizado cada 2 años por la FIFA y surgió en 2002 como derivado de la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Originalmente, el torneo tenía un límite de 19 años de edad, siendo aumentado en 2006 a los actuales 20. Máximos campeones del torneo. Estas han sido las selecciones que ganaron el Mundial Femenino Sub-20, y son las siguientes. Con un solo título tenemos a Japón, y a España, y las máximas campeonas del torneo con 3 títulos, están Alemania, Estados Unidos, y la más reciente campeona del torneo, Corea del Norte. Cracks que jugaron en la competición. Estas han sido las grandes jugadoras que han jugado el Mundial Femenino, y son las siguientes. Jacqueline Ovalle, Yoreli Rincón, Patricia Guijarro, Alexandra Pop, Linda Caicedo, Marta, Salma Paraduelo, Megan Rapinoe, Eugenie Lesomer, Mana Iwabuchi, Asisato Soala, Gaby García, Aitana Bonmatí, Nerilia Mondesir, Tarciane, Christine Sinclair, Mariana Speckmayer, Daniela Zamora, María Belén Potasa, Erika, Alex Morgan, Lourdes Moreno, Cristiane, Kisi Núñez, Kiana Palacios, Aoba Fujino, y solo por mencionar a otras, y dejen en los comentarios cuál otra jugadora así creen que faltó en esta lista. Japón campeón 2018. Siguiendo con los logros de las Nadeshiko, toca hablar cuando Japón logró ganar el título por primera vez, en la edición del 2018, la cual se jugó en Francia. El conjunto nipón fue emparejado en el grupo C, junto con Paraguay, Estados Unidos, y España. Iniciaron bien, tras derrotar por la mínima a las gringas, pero se tropezaron, luego de caer por la mínima contra la Furia Roja, pero se recuperaron, luego de golear a las guaraníes por 6-0, pasando como escolta del grupo con 6 puntos. En cuartos de final eliminaron 3-1 a Alemania, después en semifinales derrotaron 2-0 a Inglaterra, y en la gran final se reencontraron con España, donde esta vez, Japón tuvo su revancha ganando 3-1, ganando su primer título en la competición. España campeón 2022. Luego de su fracaso en la edición del 2018, 4 años después, en la edición de Costa Rica 2022, la selección femenina sub-20 de España tuvo su revancha, al ganar el Mundial por primera vez. La Furia Roja fue colocada en el grupo A, junto con Brasil, Australia, y la local Costa Rica. Empezaron neutral luego de empatar sin goles ante la verde amarela, pero golearon a las anfitrionas 5-0, y golearon 3-0 a las australianas, pasando líderes del grupo con 7 puntos al igual que Brasil, pero con mejor diferencia de gol. En cuartos eliminaron a México por la mínima, luego en semifinales eliminaron a Holanda 2-1, y en la gran final se midieron contra Japón, y por la final del mundial anterior, España ganó por 3-1, donde finalmente, se quedó con el título del torneo por primera vez. Nivel 2. Stade Douglas Gastel. En el Mundial Femenino Sub-20 de Francia 2018, tuvimos un particular estadio, que fue parte de las sedes definidas del torneo. Este estadio, fue el Stade Douglas Gastel, ubicado en la ciudad de Dinan. Consiste con una capacidad para 2.500 espectadores, la cual se mantiene en una sola tribuna. Y para rematar, al lado, hay un conjunto de casas bien cerquita del estadio. Mientras que en otras ediciones se usaron estadios importantes del fútbol, como el Estadio de la Mancomunidad de Alberta, en Edmonton, para Canadá 2002, el Estadio Lokomotiv de Moscú, en la ciudad homónima, para Rusia 2006, el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, para Chile 2008, el Estadio de Saitama, de la ciudad homónima, para Japón 2012, el Estadio Olímpico de Montreal, de la ciudad homónima, para Canadá 2014, el Estadio Nacional de Costa Rica, en San José, para Costa Rica 2022, y el Estadio El Campín, en Bogotá, para Colombia 2024, en la edición de Francia 2018, eligieron como sede a un estadio modesto, siendo este, uno de los momentos más curiosos del Mundial Femenino Sub-20. Francia subcampeona 2016. Hablando de Francia, ahora toca remontarnos a 2016, cuando el equipo galo fue subcampeón del Mundial Femenino Sub-20 que se jugó en Papúa Nueva Guinea.
Arrancaron en el grupo C, junto con Estados Unidos, Ghana y Nueva Zelanda. Iniciaron neutral, tras empatar con las norteamericanas sin goles, después volvieron a empatar, esta vez contra las Estrellas Negras por 2-2, y volvieron a la victoria tras vencer a las Kiwis 2-0, siendo segundas del grupo con 5 puntos. En cuartos de final dieron el batacazo, tras eliminar por la mínima a la vigente campeona del torneo, Alemania, luego hicieron otro batacazo, tras derrotar 2-1 a Japón en semifinales, y en la gran final se midieron contra Corea del Norte, donde tristemente, cayeron 3-1, pero que igualmente, hicieron una gran campaña. El camino de Canadá a la final 2002. En 2002, la selección de la hoja de Macle, en su condición de anfitriona, dio la sorpresa luego de llegar a la final del Mundial Femenino Sub-20 de ese mismo año. Las norteamericanas recibieron en el grupo A las escuadras de Nigeria, Dinamarca y Japón. En el partido inaugural empezaron con pie derecho, tras ganar 3-2 contra las nórdicas, después golearon a las Nadesico por 4-0, y derrotaron a las africanas 2-0, pasando líderes del grupo con puntaje perfecto. En cuartos de final destrozaron a Inglaterra 6-2, en semifinales se enfrentaron a Brasil, donde empataron 1-1, y Canadá ganó en penales 4-3, y en la gran final se midieron contra Estados Unidos, pero tristemente cayeron por la mínima, pero su campaña quedará para la posteridad. Selecciones modestas que han participado. Estas son las selecciones modestas que han participado en el Mundial Femenino Sub-20, y son las siguientes: Austria en 2024, Papúa Nueva Guinea en 2016, Dinamarca en 2002, Tailandia en 2004, Marruecos en 2024, Chile en 2008, Fiyi en 2024, Taiwán en 2003, y Haití en 2018. Nivel 3. Brasil alérgico a las finales. Como se había dicho anteriormente, Brasil en el fútbol es considerada la mejor selección de la historia del deporte rey. Sin embargo, en los mundiales femeninos de la FIFA, no ha salido campeón hasta la fecha subida a este iceberg. En el Mundial Femenino Sub-20, nunca ha jugado una final por ahora, y lo máximo que ha llegado, es a 2 medallas de bronce, una lograda en Rusia 2006, y la otra obtenida en Costa Rica 2022. Colombia cuarta del torneo 2010. La selección de Colombia en el fútbol femenino, es parte de las mejores selecciones que hay en Sudamérica. En el año 2010, empezó a hacer su debut absoluto en el Mundial Femenino Sub-20, al llegar hasta las semifinales. Las cafeteras fueron colocadas en el grupo A, junto con Francia, Costa Rica, y la anfitriona, y futura campeona del mundo, Alemania. Iniciaron neutral luego de empatar 1-1 contra el conjunto galo, luego cayeron 3-1 ante las teutonas, pero se levantaron luego de golear 3-0 a las ticas, pasando segundas del grupo con 4 puntos, los mismos que Francia, pero teniendo mejor diferencia de gol. El cuartos de final dieron el batacazo, tras eliminar por 2-0 a Suecia, y en semifinales tristemente perdieron ante Nigeria por la mínima, y en el partido por el tercer lugar, cayeron por el mismo marcador contra Corea, pero aún así, Colombia hizo historia, al llegar lejos en esta edición. Corea del Norte contra China 2006. La final del Mundial Femenino Sub-20 de Rusia 2006, la jugaron las selecciones de China y Corea del Norte, en el estadio Lokomotiv, en la capital Moscú. Y el partido terminó de forma dispareja, ya que Corea del Norte terminó goleando a China por 5-0. Posteriormente las chorimas serían las campeonas del mundo, lo que también sería el inicio de su pleno dominio en la competición. Alemania contra China 2014. En el Mundial Femenino Sub-20 de Canadá 2014, Alemania y China se enfrentaron en la jornada 2 del Grupo D, en el estadio de la Mancomunidad de Edmonton. Alemania se adelantó, gracias a Pauline Bremen al 10, pero China lo empató al 40 con Zhu Beiyang, pero después la ventaja europea lo hizo Sara Dabritz al 46, terminando así la primera mitad. En el segundo tiempo, Tang Jiali puso el empate al 48, pero Teresa Pamphil puso el 3-2 al 51, pero un minuto después, al 52, Lei Jiahui lo empató, luego 10 minutos después, Zhu Beiyang remontó para el cuadro asiático al 62 con un penal, luego al 68, Sara Dabritz puso el 4-4, también por un penal, después le siguió Teresa Pamphil al 71, pero al minuto 80, a 10 minutos del final, Zhang Chen puso la cuenta definitiva para empatar el partido. Finalizado este encuentro, Alemania y China empataron en un partidazo de 5-5, siendo quizás este partido como el mejor en la historia del Mundial Femenino Sub-20. Nivel 4.
Ser local 2 años consecutivos. Sí, otra vez vuelvo con mis payasadas, pero aquí hay un detalle del cual me percaté, y el cual me sorprendió. Entre 2010 y 2018, en los años donde obviamente se juegan los mundiales, después se disputan los mundiales femeninos sub-20. Hasta aquí todo bien, sin embargo, las sedes de los respectivos torneos son a su vez las que van a organizar el Mundial Femenino de Mayores el año siguiente. Por tanto, aquí les muestro los ejemplos. El Mundial Femenino Sub-20 del 2010 se ha realizado en Alemania, y un año después, en 2011, Alemania es sede del Mundial Femenino Absoluto. En 2014, Canadá organiza el Mundial Femenino Sub-20, y un año después, en 2015, organiza el Mundial Femenino de Mayores. Y para terminar con esta curiosidad, en 2018, Francia organiza el Mundial Femenino Sub-20, y un año más tarde en 2019, en ese mismo país se juega el Mundial Femenino Absoluto. Anfitriones que decepcionaron. Estos han sido los anfitriones que han decepcionado en el Mundial Femenino Sub-20, y son los siguientes. En 2004, Tailandia es el anfitrión, y recibe en el grupo A, Australia, Canadá, y la futura campeona del mundo, Alemania, donde pierde el partido inaugural por goleada de 6-0 contra las teutonas, después se van destrozadas 7-0 ante Australia, y terminan su participación al caer goleados 5-0 ante la hoja de Macle, quedando última del grupo sin puntos, y con diferencia de gol de menos 17, y siendo la peor selección del torneo. Chile en 2008, donde comparte el grupo A, con Inglaterra, Nigeria, y Nueva Zelanda, perdiendo 2-0 ante las británicas en el partido inaugural, después cayendo en un partidazo de 4-3 contra las kiwis, y perdiendo 2-0 ante las africanas, quedando última del grupo sin puntos, y con diferencia de gol de menos 5. Papúa Nueva Guinea en 2016, donde el equipo de Oceanía fue puesta en el grupo A, junto con Brasil, Suecia, y la futura campeona del mundo, Corea del Norte, cayendo destrozada en el partido inaugural por 9-0 ante la verde amarela, luego siendo goleada ante las vikingas 6-0, y ante las cholinas fueron humilladas 7-1, quedando última del grupo sin puntos, y con diferencia de gol de menos 21, no solo siendo la peor selección del torneo, sino siendo también el peor anfitrión del torneo en toda su historia. Y Costa Rica en 2022, donde las chicas recibieron en el grupo a las escuadras de Brasil, Australia, y la eventual campeona del mundo, España, perdiendo 3-1 contra las australianas en el juego inaugural, luego cayeron ante la Furia Roja por goleada de 5-0, y perdieron contra Brasil por el mismo resultado, quedando última del grupo sin puntos, y siendo la peor selección del torneo. Colombia contra Holanda 2024. La selección Colombia femenina cayó el pasado domingo ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en el país cafetero. La ilusión de las jugadoras colombianas se esfumó luego de fueran derrotadas en la tanda de penales que terminó 3-0 a favor de la selección europea con su gran portera como figura. Se trata de Femke Liefting, la talentosa portera que logró atajar 2 de los 3 penales que cobró en la tanda la selección tricolor. La guardameta neerlandesa sorprendió, además, por su actitud intimidatoria hacia las cobradoras colombianas, lo que hizo recordar a Emiliano Dibu Martínez, que en una tanda de penales ante Colombia en la Copa América 2021 hizo lo mismo. La guardameta se acercaba al punto penal y mientras miraba fijamente a las cobradoras, se reía mostrando una actitud de confianza, lo que desconcentró a las colombianas ya que ninguna de ellas pudo marcarle. Pese a que su actitud fue criticada por la hinchada colombiana, en las últimas horas se conoció un video que muestra el bello gesto que tuvo Liefting y su selección en Cali, cuando apenas comenzaba la cita orbital. El plantel europeo acudió al barrio Siloé en Cali para saludar a cientos de niños de bajos recursos en una zona popular. Allí pudieron interactuar con ellos y prometieron volver a encontrarse. Finalmente, dicho encuentro se dio el pasado miércoles cuando Países Bajos se enfrentó a Japón en la semifinal del torneo. Un grupo de menores asistió al Estadio Pascual Guerrero invitados por las neerlandesas y vestidos con las camisetas de la selección europea. A pesar de la derrota, las neerlandesas se acercaron al término del encuentro a abrazar a las niñas que las acompañaron en el juego y a tomarse fotos. La arquera Liefting se robó todas las miradas al regalarle sus guantes a una de las pequeñas, lo que conmovió a la afición colombiana. Qué bien, lo que no hicieron las de Colombia. Y pensar que la selección Colombia ni saludaba a los niños afuera de la concentración. Qué demostración de humildad, siempre se ganaron el corazón de los caleños. Éxitos para ellas, se ganaron el corazón de todos, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.
Y ojo, ahora vamos también a la siguiente situación posterior a este partido. La eliminación de la selección Colombia en los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 se dio en un contexto particular, siendo anfitrionas y contando con gran potencial de jugadoras para poder aspirar a llegar a la final como hizo la gran base de estas jugadoras un par de años atrás en el Mundial Sub-17 de la India. Pero una de las más señaladas y apuntadas fue Linda Caicedo, la estrella del Real Madrid femenino, que era capitana y líder del equipo. En el ambiente colombiano la palabra fracaso parece ser prohibida y se entiende como si fuera un insulto para quien la recibe o tiene este calificativo, pero no conseguir los objetivos trazados y quedar en el camino antes de llegar a lo que se esperaba, se puede calificar con esta palabra. Mucho más cuando estaban dadas las condiciones por ser locales y conocer las plazas en las que se jugó, por contar con el apoyo del público en todos los partidos, por tener muchas oportunidades de gol para golear, por haber tenido un invicto en la portería durante más de 4 partidos y por contar con jugadoras de talento individual. Sin embargo, una cosa es criticar y hacer énfasis en los temas deportivos que jugaron en contra para llegar a las semifinales o hablar de los supuestos responsables asignándoles responsabilidades. Y así como ha ocurrido en otros momentos con la tricolor masculina, ahora han llegado faltas de respeto y calificativos excesivos con las jugadoras, siendo Caicedo la más señalada. Como en los 4 partidos anteriores, cuando se dieron las victorias contra Australia, Camerún, México y Corea del Sur, Linda salió al campo como capitana y líder del equipo. Y durante todo el juego, en los 90 minutos y en los tiempos suplementarios, se mostró muy participativa, peligrosa en el ataque y veloz para aprovechar los espacios que dejaban las defensoras. Además, ella fue partícipe directa y clave en los 2 goles que anotó Carla Torres para adelantar en el marcador en las 2 oportunidades al equipo colombiano, pero las 2 anotaciones de las neerlandesas en momentos coyunturales fueron golpes fuertes para llevar a la largue y llegar a los penales. Sin embargo, la jugadora del Real Madrid también tuvo opciones muy claras para marcar y asegurar el triunfo tan esperado. A los 2 minutos después de un cobro de tiro de esquina por abajo, a los 10 minutos en un contraataque en el que adelantó mucho el balón y le ganó la portera, a los 16 con una jugada por derecha que definió cruzado y se fue muy cerca, sobre los 20 con una definición picándola que se fue por encima de travesaño, a los 90 más 2 con un mano a mano que perdió frente a la portera y en el tiempo suplementario a los 95 tuvo otro duelo con la defensa guardiana de la portería de Países Bajos y definió mal para que las defensas alcanzaran a salvar el remate en 2 oportunidades. Y aunque se esperaba que cobrara entre las primeras, para dar confianza a sus compañeras, Linda Caicedo quedó sin ejecutar su disparo desde el punto penal porque 3 compañeras lo desperdiciaron y las rivales marcaron para cerrar con 0-3 la serie. Obviamente, hubo otras fallas y errores, aparte de las definiciones de Caicedo, como la poca gestión que le dio el técnico Carlos Paniagua al solo hacer 2 cambios en un partido desgastante y que duró 90 minutos, los errores individuales en marca para los 2 goles de Países Bajos en los 90 minutos y los cobros sin convicción y fuerza de Gabriel Rodríguez, Liz Caterina Osorio y Juana Ortegón. Pero siendo la capitana, líder del equipo, la más reconocida y hasta nominada al Balón de Oro y Premio de Best de la FIFA, fue Caicedo la apuntada por muchos hinchas colombianos. Algunos recalcaron que no apareció con gol, otros le señalaron que no cobró uno de los penales iniciales, otros tantos afirmaron que no estuvo a la altura por su categoría e historial, incluso llegaron las comparaciones con Luis Díaz, a quien señalan por razones similares en la selección Colombia masculina de mayores. Inglaterra tercera 2018. Y ya para terminar con las sorpresas, toca hablar de la participación de Inglaterra en el Mundial Femenino Sub-20 de Francia 2018, en donde llegaron a ser terceras del torneo. Las europeas fueron puestas en el grupo B, junto con Brasil, México y Corea del Norte, vigente campeona del mundo. Iniciaron bien, tras derrotar a las Cholimas 3-1, después empataron 1-1 contra la Verde Amarela, y destrozaron 6-1 a las Aztecas, pasando líderes del grupo con 7 puntos. En cuartos de final derrotaron 2-1 a Holanda, pero en semifinales quedaron fuera, al caer 2-0 ante Japón, y en el partido por el tercer lugar, enfrentaron a las locales, Francia, empatando 1-1, pero Inglaterra se llevó el juego 4-2 en penales, quedándose con el bronce del torneo. Nivel 5. Selecciones que no pudieron ganar el torneo. Estas han sido las selecciones que estuvieron cerca de salir campeonas del Mundial Femenino Sub-20, pero que no pudieron salir campeonas.
Comenzando con Nigeria, quien perdió 2 finales, una en 2010, y otra en 2014, ambas perdidas contra Alemania. Y China, que de igual manera perdió 2 finales, una ante Alemania en 2004, y la otra ante Corea del Norte en 2006. Cabe destacar que China perdió estas finales de forma consecutiva. Uzbekistán sede descartada 2012. La Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2012, FIFA U-20 Women's World Cup Japan 2012, en inglés, fue la 6ª edición del torneo. Se desarrolló desde el 18 de agosto y 8 de septiembre de 2012 en Japón. En marzo de 2011 se designó a Uzbekistán como sede del torneo. Sin embargo, debido a una serie de problemas técnicos y logísticos, el Comité Ejecutivo de la FIFA decidió, el 17 de diciembre de 2011, que la máxima cita de fútbol juvenil en la categoría de mujeres no se celebre en el país mencionado. De esa forma, se ha propuesto a Japón como anfitrión y se ha confirmado su localía el 8 de febrero de 2012. Nivel 6. Clasificaciones garantizadas de Nueva Zelanda. Es bien sabido que Nueva Zelanda es la selección más superior en la UFC, y que por tanto, siempre clasifica a los mundiales FIFA. Sin embargo, hubo una ocasión, cuando las Kiwis clasificaron al Mundial Femenino Sub-20 de Costa Rica 2022, cuando clasificaron automáticamente al torneo, sin que jugara el torneo de Oceanía. No obstante, el torneo eliminatorio fue cancelado en 2021, debido a la época de pandemia de aquel entonces. En la edición de Colombia 2024 también hubieron más casos similares. Edición cancelada 2020. La 10ª Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 fue una edición pospuesta y luego cancelada que se realizaría en Costa Rica, luego de derogar la sede a Nigeria por inconformidades en la estructura deportiva. La sede del certamen originalmente sería compartida entre Costa Rica y Panamá, pero este último país decidió declinar debido a problemas surgidos por la pandemia de COVID-19. El 4 de abril de 2020 la Federación Costarricense de Fútbol y la Federación Panameña de Fútbol informaron acerca de la postergación de la competencia como medida tomada dentro del contexto general suscitado por el avance del COVID-19 a nivel regional y mundial. Debido a la prolongada pandemia, el 24 de julio de 2020 Panamá anunció declinar la organización del evento, dejando a Costa Rica como único país. Finalmente, el 17 de noviembre de 2020 la FIFA anunció que la edición del torneo de 2020 sería cancelada. A cambio, Costa Rica sería designado automáticamente como país organizador del siguiente torneo en 2022. I got bad bitches at the crib.